Buenas tardes, Axi. Hola, buenas tardes. Continuaremos entonces con nuestro avance, ¿no, compañeros? En la anterior clase habíamos visto dos métodos, ¿no? El método de descomposición y el método de sustitución. Un poco más practicaremos este método, el método de sustitución. Recordaremos entonces un poco, ¿no? Teníamos esta integral la expresábamos de esta manera y realizábamos un cambio de variable. Introducíamos a una nueva variable 1 igual a una función de x. El diferencial de u era igual a u' multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Y luego aplicábamos ese cambio de variable acá. Entonces, f de u sería esta parte multiplicado por u' diferencial de x, eso es el diferencial de u. Esta integral entonces era mucho más sencilla de resolver, ¿no? Esa era la idea de aplicar este método. Aplicar un cambio de variable para que la nueva integral sea una integral mucho más sencilla de resolver. Un poco entonces practicaremos más ese método, ¿ya? Entonces, para ello tengo acá otro ejercicio. Nos piden hallar la siguiente integral. La integral de 1 sobre e a la x más e a la menos x diferencial de x. Ya. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Reescribir un poco la integral como sigue. Como la integral, un poco realizar operaciones algebraicas. Esta parte, ¿no? E a la x se mantiene, ese 1 también se mantiene, y ese e a la menos x. Lo podríamos reescribir como 1 sobre e a la x, ¿no? Diferencial de x. Luego acá un poco aplicamos operaciones algebraicas. Acá en el denominador realizamos, ¿no? La operación. Lo que nos resultaría sería lo siguiente. E a la x, eso elevado al cuadrado más 1, ¿no? Todo sobre e a la x. Mínimo común denominador, ¿no? Acá en el denominador. En el numerador queda 1. Diferencial de x. Acá entonces, ¿no? Este 1 del numerador se sobreentiende que está dividido entre 1. Luego acá, ¿no? Realizamos la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios. Entonces la integral quedaría como sigue. En el numerador sería la multiplicación de los extremos, ¿no? 1 multiplicado por e a la x. Ese es el mismo, ¿no? E a la x. Y en el denominador resultaría la multiplicación de estos dos, ¿no? De los medios. O sea, e a la x elevado al cuadrado más 1, ¿no? Diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que podríamos realizar? Esta integral ya es un poco más sencilla, ¿no? De poder hallar la sustitución adecuada. Si decimos que nuestra nueva variable que vamos a introducir, u, es igual a la función e a la x, estamos realizando nuestro cambio de variable acá, ¿no? El diferencial de u entonces va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, que es el mismo, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Entonces la integral quedaría como sigue. E a la x diferencial de x. La derivada de esta función está multiplicando, ¿no? Al diferencial de x. Entonces e a la x diferencial de x es el diferencial de u. Eso en el numerador. Y en el denominador, e a la x, pero e a la x es nuestra nueva variable, ¿no? U.
u al cuadrado más 1. Esta integral entonces es mucho más sencilla de integrar, ¿no? Ya lo podemos hallar de tablas. En tablas está la siguiente expresión. Existe esta parte, el diferencial de x cuadrado más 1. Eso es igual al arco tangente de x. Entonces, acá estamos integrando respecto a x. Y en esta otra integral a la que queremos hallar, tenemos que integrar respecto a la variable 1, respecto a la variable de integración. La integral entonces quedaría como arco tangente de 1. Si esta función arco tangente de u derivamos respecto a la variable u, lo que vamos a obtener es 1 sobre u cuadrado más 1, ¿no? Esa sería entonces la integral. Eso más la constante de integración. Hemos hallado ya la integral. Volvemos a la variable original con el cambio de variable que hemos aplicado. Pero por nuestro cambio de variable, u era igual a la x, ¿no? Su cambio de variable, su diferencial. Pero u es igual a la x. Entonces la integral va a ser igual a arco tangente de a la x más la constante de integración. Y esa sería la solución. Si nosotros derivamos esta función respecto a x y un poco simplificamos, lo que vamos a obtener es esta expresión, la función integrando. Eso consiste entonces este método. Un poco más practicaremos. Ahora hallaremos esta otra integral. La integral del seno de x por coseno de x, todo sobre la raíz cuadrada de a cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x, donde a y b son dos constantes. Ya. ¿Qué podríamos hacer acá? Antes de continuar, pero ¿tienen alguna pregunta? Cualquier duda que tengan, les puedo responder. Ya dependería de ustedes toda esta parte. Solamente es practicar. Es necesario practicar mucho, en especial para ustedes que quizás están empezando recién muchos. Practicar bastante. Y un libro para practicar mucho es el Demidovich. Tal vez algunos conocen el 5000 problemas del Demidovich. Ahí hay bastantes ejercicios para practicar. Continuaremos entonces, si no tienen dudas. Nos piden hallar esta otra integral. Entonces, ustedes tienen que saber identificar dónde podría ser el cambio de variable. Para este caso, el cambio de variable posible podría ser esta acá, dentro de la raíz, esta función. A cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de x más b cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado de x. Un posible cambio de variable podría ser este. Si el cambio de variable es adecuado, la derivada de esta función tiene que estar multiplicando al diferencial de x. La derivada de esta función tendría que ser esta función para poder aplicar este cambio de variable. Si no, tendríamos que intentar con otros cambios de variables, ¿no? Que podemos hallar. A ver, intentaremos con este. Obtendremos entonces el diferencial de 1. Saben, ustedes a ver, un poco recordaremos que si y es una expresión de x, el diferencial de y va a ser igual a la derivada de esa función respecto a x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Es el diferencial de una función. Entonces, para nuestro caso, el diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x multiplicado por, ¿no?
la derivada multiplicado por el diferencial de x. Derivaremos esta función entonces. A es una constante, ¿no? Entonces eso será a cuadrado multiplicado por la derivada del seno cuadrado de x. Y la derivada del seno cuadrado de x es regla de la cadena, ¿no? 2 multiplicado por el seno de x, multiplicado por la derivada del seno de x, ¿no? Y la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Sí? Más b al cuadrado, multiplicado por la derivada del coseno cuadrado de x. Y su derivada es 2 multiplicado por el coseno de x. El exponente está bajando, ¿no? A multiplicar. Y la base es un grado menor. Multiplicado por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Menos seno de x. Esa es entonces la derivada de toda esa función. Esa derivada multiplicado por el diferencial de x. Para que este cambio de variable sea válido, sea adecuado, toda esta expresión tendría que estar multiplicando el diferencial de x, ¿no? Un poco reescribiremos ese diferencial. ¿Qué es lo que podríamos realizar acá? Fíjense, en ambos términos, no son dos términos, es la suma de dos números ahorita. Ese es un primer número, toda esa expresión, más ese otro término, ¿no? Son dos términos ahora. En esos dos términos tienen factores comunes. ¿Cuáles son? El 2 es común en ambos, seno de x también es común, ¿no? Este es menos 1 multiplicado por el seno de x. El coseno de x también es común en ambos. Podemos factorizar entonces de esos dos términos a 2 seno de x multiplicado por el coseno de x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? En este primer término nos va a quedar a cuadrado, ¿no? Y en este segundo término nos quedaría menos 1 por b cuadrado, ¿no? Al factorizar toda esta expresión. Solamente nos quedaría menos b cuadrado. Por este más, menos, ¿no? La multiplicación más por menos es menos. Lo que nos quedaría entonces sería menos b al cuadrado. Todo por el diferencial de x. Un poco más reescribiremos. El diferencial de u va a ser igual a las constantes 2a cuadrado menos b al cuadrado, porque a y b son constantes, ¿no? Multiplicado por el seno de x y multiplicado por el coseno de x, diferencial de x. Fíjense entonces, podríamos aplicar este cambio de variable, ¿no? Porque fíjense en esta parte, seno de x, coseno de x. Esta parte está multiplicando al diferencial de x. Solamente esta constante es la que nos falta acá. Como es una constante, podríamos multiplicar en el numerador y en el denominador, ¿no? Y no afectaríamos en nada. Podríamos entonces aplicar ese cambio de variable. La integral entonces quedaría como sigue. Como acá, esta parte lo reescribiré de nuevo. Seno de x, coseno de x, diferencial de x. En el numerador esa expresión y en el denominador a cuadrado por el seno cuadrado de x más b al cuadrado por el coseno cuadrado de x. Entonces, este cambio de variable vamos a aplicar y acá está su diferencial. Seno de x, coseno de x lo multiplica, ¿no? El diferencial. Esta constante, pero no existe acá. Lo que podríamos realizar es multiplicar el numerador por esa constante y como estamos multiplicando, para no afectar en nada, dividimos, ¿no? Con la misma constante. A cuadrado menos b al cuadrado. Luego aplicamos el cambio de variable. Podemos decir entonces acá, aplicando el cambio de variable, lo que nos quedaría sería
la integral de esa constante 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b al cuadrado, multiplicado por la integral ¿de qué? Entonces, 2 a cuadrado menos b cuadrado seno de x coseno de x diferencial de x, toda esa expresión es el diferencial de nuestra nueva variable, ¿no? El diferencial de u. Eso es el diferencial de u. Y acá, u era lo que estaba dentro, ¿no? Dentro de la raíz. Entonces, lo que nos quedaría en el denominador sería raíz cuadrada de u. Un poco más reescribiendo esa función. Lo que nos quedaría sería 2 a cuadrado menos b al cuadrado por la integral de 1 sobre raíz de u. Lo podríamos reescribir como u a la menos un medio, diferencial de u. Ahora esta integral es mucho más sencilla de hallar, ¿no? Que esta otra de arriba, que nuestra integral original. Esa es la idea de este método. Bueno, de cualquiera de los métodos. La idea es reducir las integrales a integrales mucho más sencillas de poder hallar. Entonces, acá, ¿no? Podemos decir de tablas, lo que conocemos de tablas es x a la n diferencial de x, ¿no? Donde n es un número real distinto de menos 1. Y la integral es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Para nuestro caso, el valor de n es menos un medio. La integral entonces quedaría como sigue. 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b al cuadrado, que es una constante, multiplicado por esta integral. Y esa integral va a ser u elevado a la menos un medio más 1, ¿no? Menos un medio más 1, todo sobre menos un medio más 1. Todo eso más la constante de integración. Un poco reescribiremos entonces esta integral como 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b al cuadrado, multiplicado por, en acá, menos un medio más 1 es positivo, un medio, ¿no? Un medio positivo. U elevado a la, un medio también, ¿no? Un medio. Acá entonces, ¿no? En el denominador, 2 a cuadrado menos b cuadrado está multiplicando a un medio, ¿no? Eso en el denominador. Entonces, este 2 con este 2 podemos simplificar. Lo que nos quedaría sería solamente 1 sobre a cuadrado menos b al cuadrado y eso multiplicado por u a la un medio y eso más la constante, ¿no? Más la constante de integración que me estoy olvidando. Más c. Esa sería entonces la integral. Volviendo a la variable original, decimos acá entonces, pero de nuestra sustitución, que esta sería nuestra ecuación 1. Pero u es igual a toda esta expresión, ¿no? A cuadrado, seno cuadrado más b cuadrado, coseno cuadrado. Lo que nos quedaría entonces sería lo siguiente. La integral sería igual a 1 sobre a cuadrado menos b al cuadrado multiplicado por u elevado a la 1 medio. Ese u, ¿no? Podríamos reescribirlo como raíz de u. O sea, raíz de u, pero u es a cuadrado por el seno cuadrado de x
más b cuadrado por el coseno, ¿no? Por el coseno cuadrado de x. Todo eso más la constante de integración. Y esa sería nuestra integral, la antiderivada general, ¿no? O integral indefinida. Esa sería nuestra solución. Y ahí acabaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si derivamos esta función respecto a x y simplificamos un poco, lo que deberíamos obtener es esta expresión, la función integrando. Eso sería entonces, compañeros, para reforzar un poco este método, el método de sustitución. ¿Tienen alguna duda? Si no, pasaremos a otro método de una vez. Integración por partes, vamos a hacer más. Practicar, solamente eso es necesario para ustedes, practicar mucho. ¿Dónde podría ser el cambio de variable? Practicar, practicar. ¿Alguna duda? Si no, pasamos. Pasaremos, ¿no? Entonces, practicar, practicar bastante. Ya hemos visto dos métodos, descomposición y método de sustitución. Ahora veremos otro tercer método, integración por partes. Entonces, consiste en aplicar esta relación en integración por partes. La integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Una forma un poco más sencilla de recordarlo es la integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Una forma de recordarlo. ¿En qué consiste este método de integración? Es teniendo esta integral, aplicar esta relación. Y esta otra integral es una integral mucho más sencilla de poder hallar. El método consiste entonces en aplicar esta relación. Queremos encontrar esta integral. Y para encontrar esta integral, recurrimos a esta otra integral, que es una integral mucho más sencilla de hallar por medio de esta ecuación. Entonces, eso practicaremos un poquito, ¿ya? Generalmente se utiliza este método cuando es la multiplicación de dos funciones distintas, como por ejemplo, esta función es una función polinomial. Se aplica este método cuando es la multiplicación de dos funciones distintas. O puede ser la multiplicación de una función exponencial por una función trigonométrica. Entonces, hallaremos esta integral, ¿ya? Es un polinomio de grado 1 multiplicado por una función trigonométrica, ¿no? Es la secante. Entonces, ¿qué es lo que acá realizamos? Entonces, ¿no? Pues decimos acá, integrando por partes. Un poco nos memorizaremos esto. La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Esta parte entonces, este lado derecho es nuestra integral, la que queremos hallar. Aquí entonces nombramos que u sea una función que vamos a derivar. Y
y el diferencial de b va a ser el resto. Secante cuadrado de x, diferencial de x. Generalmente al diferencial de b, ¿cómo se diría? Mm, se lo elige, ¿sí? Se lo elige a la función que es mucho más sencilla de integrar. Y la integral de la secante cuadrado de x es la tangente, ¿no? La tangente de x, porque si derivamos la tangente, su derivada es secante cuadrado de x. Entonces, de esa manera, primero nombramos a u y al diferencial de b, de acá. Esta parte va a ser u, esa parte, y el resto va a ser el diferencial de b. Al diferencial de b, a la función que es más sencilla de integrar. Entonces, de acá no podemos obtener el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de x. La derivada es 1, y eso multiplicado por el diferencial de x. Y de esta otra parte podemos obtener a b. Lo obtenemos integrando. B entonces va a ser igual a la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x. La integral es la tangente de x. Ya tenemos entonces todos, ¿no? Todo eso. Y la integral de x por secante cuadrado de x diferencial de x. Esta parte, ¿no? Ya habíamos dicho que va a ser u y todo lo demás va a ser el diferencial de b. Entonces, integrando por partes, esa integral va a ser igual a una vaca, una vaca, u por b. Esta función multiplicado por esta función. Esos dos, ¿no? X multiplicado por la tangente de x. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. B es tangente de x y el diferencial de u es 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Que lo podríamos reescribir solamente como diferencial de x, ¿sí? O sea, la multiplicación de estos dos partes, ¿no? Esto es u, esto es diferencial, bueno, perdón, esto es b. Esta parte es b y esta otra parte es el diferencial de u. Ya. Entonces, vamos a hallar esta integral a partir de esta otra integral, que debería ser una integral mucho más sencilla de poder hallar. La integral de la tangente de x a nosotros nos ha salido. Esa integral es mucho más sencilla, ¿no? Que hallar esta otra integral. Entonces, quedaría como sigue. La integral sería igual a x por tangente de x, parte, ¿no? Menos la integral de la tangente de x. Y esa integral es, ¿qué es? Tablas, entonces podemos decir acá, ¿no? ¿Cuál es la integral de la tangente de x? ¿Cuál es su integral? Esa tablita entonces de integración, ¿no? Hay que saberlo de memoria. Es menos logaritmo de coseno de x, si no me equivoco. Aquí está, ¿no? Aquí está. La integral de la tangente es menos logaritmo de coseno de x. Eso obtenemos de tablas entonces.
Esto es menos logaritmo de coseno de x. Si derivamos esta función, lo que vamos a obtener es la tangente de x. Entonces, la integral de la tangente, esta parte es menos 1 multiplicado por el logaritmo natural del coseno de x. Y eso más la constante de integración. Entonces, un poco reescribiremos esa integral. Quedaría como x por tangente de x. Menos con menos es más, ¿no? La multiplicación. Positivo logaritmo de coseno de x. Más la constante de integración. Esa entonces sería nuestra solución. Si derivamos esta función respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión, x secante cuadrado de x. Sí. En eso consiste entonces el método. Hallamos esta integral a partir de esta otra integral que es mucho más sencilla de hallar. En eso consiste. Pasaremos a otro ejercicio, pero antes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cualquier duda? Ya, continuaremos entonces. Como segundo ejercicio hallaremos esta otra integral, x cuadrado por e a la menos 5x. Fíjense entonces acá, es un polinomio de grado 2 multiplicado por una función exponencial. Necesariamente tenemos que aplicar integración por partes. Entonces decimos, ¿no? Podemos decir, integrando por partes, a ver un poco, recordaremos la integral de u diferencial de b es igual a u por b, una vaca, menos la integral vestido de uniforme. Para nosotros, entonces, tenemos que nombrar a u y nombrar al diferencial de b. Generalmente al diferencial de b, a la función más sencilla de integrar, e a la menos 5x. Hay que también saber dónde aplicar esto, cómo aplicarlo. Eso solamente se logra con práctica. U va a ser x al cuadrado. Entonces acá el diferencial de u va a ser igual a la derivada de esa función respecto a x. Su derivada es 2x, ¿no? Eso multiplicado por el diferencial de x. Y b lo obtenemos de esta ecuación, integrando miembro a miembro, ¿no? B entonces va a ser la integral de esta expresión. Y la integral, eso también, ¿no? Hay en tablas. La integral de e a la a por x, diferencial de x, es el mismo, todo sobre a, más la constante. Si derivamos esta función respecto a x, lo que vamos a obtener es e a la ax. Para nuestro caso, entonces, sería lo siguiente. E a la menos 5x sobre menos 5. Y luego aplicando integración por partes, la integral quedaría como sigue. Para nosotros, entonces, esta partecita es la función u y lo demás es el diferencial de b. Integrando por partes luego, esta integral, la integral va a ser una vaca, la multiplicación de estas dos expresiones, menos la integral vestido de uniforme, ¿no? Vestida de uniforme, la multiplicación de estas dos. Será entonces
una vaca, x al cuadrado multiplicado por e a la menos 5x sobre menos 5. Una vaca menos la integral vestida e a la menos 5x sobre menos 5 de uniforme. 2x diferencial de x, ¿no? La multiplicación de esos dos. Vamos a hallar entonces esta integral a partir de esta otra, que debería ser mucho más sencilla de poder hallar para poder aplicar este método de integración. Un poco entonces escribiremos esa integral. La integral entonces quedaría como sigue. Acá no tenemos 1 sobre menos 5. Eso lo podemos reescribir como negativo 1/5, ¿no? Negativo 1/5. Multiplicado por x al cuadrado, multiplicado por e a la menos 5x. La multiplicación de estos dos, ¿no? Acá en la integral, este 2 y este menos 5 en el denominador puede salir fuera del símbolo de integración, ¿no? Por propiedades de la integral. Lo reescribiéramos como negativo 2/5, ¿no? Pero este menos multiplicado por este menos va a ser positivo, ¿no? Positivo 2/5 multiplicado por la integral. Lo único que nos quedaría sería este x y este e a la menos 5x. X multiplicado por e a la menos 5x, ¿no? Reescribiéndolo un poco. Fíjense entonces, vamos a hallar esta integral a partir de esta otra, que es un poco más sencillo de resolverlo, ¿no? En este caso era un x al cuadrado, pero en este otro caso solamente es un x. Este ya es un poco más sencillo de resolverlo que el anterior. ¿Y qué es lo que podríamos realizar? Otra vez, ¿no? Integramos por partes de nuevo para poder hallar esta otra integral. Entonces, lo mismo, que esta parte sea u, que la otra parte sea el diferencial de b. Entonces, u va a ser igual a x y el diferencial de b va a ser igual a e a la menos 5x diferencial de x. Obtenemos el diferencial de u, va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, su derivada es 1, multiplicado por el diferencial de x. Y de la otra parte obtenemos a b, integrando miembro a miembro. B entonces va a ser igual a, tenemos la misma integral, ¿no? Que se trató, y esa integral era e a la menos 5x sobre menos 5. Integrando por partes, entonces la integral quedaría como sigue. La integral sería igual a, esta parte se mantiene, ¿no? Como constante. Negativo x cuadrado sobre 5, lo reescribiremos así, multiplicado por e a la menos 5x, más 2/5, constante, multiplicado por esta integral. Estamos integrando por partes, eso va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Entonces, con otro colorcito lo voy a hacer. Esta integral entonces va a ser igual a una vaca, la multiplicación de x por e a la menos 5x sobre menos 5, ¿no? Una vaca, aquí lo escribiré. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Integración por partes. Una vaca menos la integral vestida e a la menos 5x sobre menos 5 de uniforme.
El du es 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Solamente diferencial de x, o sea. Y eso sería entonces la integral. Entonces quedaría como sigue la integral. Un poco reescribiéndolo y suprimiendo poco. ¿Qué podemos hacer acá? Ya. Lo mantendremos nomás como x cuadrado sobre 5 acá. Y a la menos 5x más 2 quintos. Ese 2 quintos no está multiplicando toda esa expresión. Negativo x sobre 5 multiplicado por e a la menos 5x lo mantendremos. Este menos 5 puede salir fuera del símbolo de integración. Menos con menos va a ser más, ¿no? Positivo. Positivo un quinto de la integral de e a la menos 5x diferencial de x, ¿no? Ahora, fíjense acá, esta integral es mucho más sencilla de poder hallar que la anterior, ¿no? Que la que queríamos hallar. Es mucho más sencilla. Y de esa manera, ¿no? Ya podemos de una vez x cuadrado sobre 5 a la menos 5x. Ya, de una vez lo haremos. Este 2 quintos lo distribuiremos. Eliminaremos el corchete. Acá y acá ya distribuiremos. Nos quedaría entonces más 2 quintos multiplicado por, sería acá entonces negativo x sobre 5 multiplicado por e a la menos 5x más 2 quintos multiplicado por un quinto, ¿no? Multiplicado por, esto no, está. Y eso multiplicado por esta expresión, por esta integral, ¿no? Esa integral lo hallaremos. Con otro colorcito lo voy a hacer. Esa integral es e a la menos 5 sobre menos 5, ¿no? Esa integral. Y todo esto sumado más la constante de integración. Eso entonces sería nuestra integral. Un poco reescribiéndolo. Negativo x al cuadrado sobre 5 e a la menos 5x. Esta parte está en multiplicación, ¿no? 2 quintos por negativo 1 multiplicado por x quintos multiplicado por e a la menos 5x. Lo reescribiremos. Menos por más es menos. Numerador, ¿no? Las constantes. 2 quintos, un quinto. 2 quintos por un quinto es 2 sobre 25 avos, ¿no? 5 por 5 es 25. Las constantes, 2. Luego multiplicado por x, multiplicado por e a la menos 5x. ¿Qué más? Acá, menos por más va a ser menos. Constante 2 en el numerador. 2, 2 por 1 es 2. Denominador 5 por 5 por 5. Eso es 125, ¿no? 5 al cubo es 125. Multiplicado por e a la menos 5x, más la constante de integración. Y eso entonces sería nuestra integral. Si nosotros derivamos toda esta función respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es la función integrando esta expresión, x cuadrado por e a la menos 5x. De eso entonces se trata la integración por partes. ¿Tienen alguna duda? Si no, continuamos con más ejercicios. Ya, continuamos entonces. Continuaremos con este ejercicio. Es algo similar, ¿no? Al anterior ejercicio.
Solamente que en el anterior este era un 2, ¿no? Era un x al cuadrado multiplicado por e a la menos 5x. Fíjense entonces, si solamente con este 2, con este x al cuadrado, esta integral era un poco larguita, ¿no? Esta integral lo hemos reducido primeramente a esta primera integral, donde x está la primera potencia acá. Y después, ese polinomio es un grado menor, ¿no? En esta otra integral, al aplicar otra vez integración por partes. Y acá ya está multiplicado por un polinomio de grado cero, ¿no? Fíjense entonces, con x elevado a la cuarta. Primero vamos a reducirlo a un x al cubo seguramente, y luego a un x al cuadrado, y luego a un x, y luego a un polinomio de grado cero. Un poco larguito se va a volver, ¿no? Si lo queremos realizar de la misma manera que hemos realizado acá, integrando por partes. Para ello, entonces, está una técnica, ¿no? Se podría decir, que se denomina integración por partes sucesivas. También se la conoce como gato ratón, creo. Gato ratón. Consiste en lo siguiente. Acá no lo propio, tenemos la multiplicación de dos funciones distintas, polinomio multiplicado por una función exponencial. Consiste en lo siguiente el método. En una columna a la función que vamos a derivar sucesivamente, y en otra columna a la función que vamos a integrar sucesivamente. De esta manera entonces. Gato ratón se denomina. Esta es la función que vamos a derivar sucesivamente, y la otra, todo lo demás, la función que vamos a integrar sucesivamente. Entonces realizamos esa operación. La primera derivada de x a la cuarta es 4x cubo. La segunda derivada es 12, ¿no? 12x al cuadrado. La tercera derivada, 24x, ¿no? Yo directamente lo estoy haciendo. La cuarta derivada es 24 y la quinta derivada es 0, ¿no? La sexta derivada también va a ser 0. Y así sucesivamente, ¿no? Todas las demás derivadas van a ser 0. En esta columna entonces derivamos sucesivamente. Y en la otra columna integramos sucesivamente. ¿Cuál es entonces la integral de e a la menos 2x? Esa partecita, ¿no? De tablas podríamos obtenerlo. E a la ax diferencial de x, su integral va a ser 1 sobre a multiplicado por e a la ax, ¿no? O reescrito de esta manera. E a la ax sobre a. ¿Sí? El valor de a está en el exponente. Para este caso, entonces, integrando sucesivamente, será e a la menos 2x sobre menos 2. Sobre menos 2. Volvemos a integrar. Con más pequeño lo voy a hacer. Esta función volvemos a integrar. La segunda integral va a ser e a la menos 2x sobre menos 2 al cuadrado sería. Ya. Tenemos esto, ¿no? E a la menos 2x sobre menos 2. Esa función tenemos que integrar sucesivamente, ¿no? Ese menos 2, pero es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Lo que nos quedaría sería solamente esto, ¿no? Integrando luego la integral de esta función sería el mismo, e a la menos 2x sobre menos 2. O sea, e a la menos 2x sobre menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? De esta manera. Entonces, la integral de esta función será e a la menos 2x sobre menos 2 elevado al cuadrado. Volvemos a integrar otra vez esa función
sucesivamente. Integramos de nuevo esta función. La tercera integral será el mismo, e a la menos 2x sobre menos 2 elevado al cubo. Ustedes ya lo pueden ver eso. Otra vez volvemos a integrar esta función. Y a la menos 2x sobre menos 2 a la cuarta sería esta vez. Volvemos a integrar. Y a la menos 2x sobre menos 2 elevado a la quinta sería. Y así. No podemos integrar varias veces más. Uno más haremos. Y a la menos 2x sobre menos 2 elevado a la sexta sería. Volviendo a integrar. Entonces acá para separarlo un poco lo voy a hacer así. Ahí está. Eso sería entonces. Esto lo voy a borrar ya. Un poco me perjudica. Ya. Luego, ¿en qué consiste esto? Integración por partes sucesivas o gato ratón. Desde la primera fila que hemos integrado y derivado sucesivamente, comenzando con más, siempre con más. Intercalamos luego. Para la segunda fila sería menos, para la tercera fila sería más, para la cuarta fila sería menos, para la quinta más, para la sexta menos. Y la integral va a ser la siguiente. Va a ser la multiplicación en diagonal, considerando también el signo, o sea, la multiplicación de estos dos. Este va a ser el primer término de la integral y el signo va a ser positivo. El segundo término de la integral va a ser la multiplicación en diagonal de estos dos y el signo va a ser negativo. Y así sucesivamente. Ese tercer término, la multiplicación de esos dos. El cuarto término, la multiplicación de esos dos. El quinto término, la multiplicación de esos dos. Y el sexto término, fíjense acá. Desde el sexto término ya las derivadas son cero, ¿no? Sería cero multiplicado por esta expresión, un término de la integral. Pero eso es cero, ¿no? Sería cero más cero seguramente. La integral entonces quedaría como sigue. El signo primero consideramos, signo positivo. Positivo, la multiplicación de estos dos. X cuarta por esta función. E a la menos 2x sobre menos 2. X cuarta por e a la menos 2x sobre menos 2. Ese es el primer término. La multiplicación de estos dos y el signo positivo, ¿no? El primer término. El segundo término, el signo sería negativo y la multiplicación de estos dos. Ese sería el segundo término. Entonces sería negativo. ¿Dónde está? 4x cubo multiplicado por esta expresión, ¿no? 4x cubo multiplicado por e a la menos 2x, parte, ¿no? Menos 2 elevado al cuadrado. Sabemos, ¿no? Que cualquier número negativo elevado a algún exponente par siempre va a ser un número positivo. Menos 2 al cuadrado va a ser igual a positivo 4, ¿no? Menos 2 al cuadrado. Eso es positivo 4. Positivos además. Ya, continuaremos. Ese es el segundo término, entonces, la multiplicación en diagonal de estos dos. El tercer término, el signo sería positivo y el tercer término sería la multiplicación de estos dos. Entonces sería positivo la multiplicación de 12x cuadrado, 12x cuadrado multiplicado por, parte, ¿no? Multiplicado por esta función. E a la menos 2x
Y esta parte, menos 2 elevado al cubo. Menos 2 elevado al cubo es igual a menos 8, ¿no? Eso es igual a menos 8. Ese entonces sería el tercer término. El cuarto término, el signo sería negativo y la multiplicación de estos dos. Entonces sería el cuarto término, su signo sería negativo y la multiplicación de 24x multiplicado por e a la menos 2x sobre menos 2 elevado a la cuarta. Eso va a ser igual a positivo 16, ¿no? Menos 2 a la cuarta es positivo 16. Ese entonces sería otro término de la integral. El otro término sería su signo positivo y la multiplicación de estos dos. Entonces sería positivo 24 multiplicado por e a la menos 2x sobre menos 2 elevado a la quinta. Eso es negativo 32, ¿no? Negativo 32. Y eso sería, ¿no? Ese sería el último término. Porque desde acá, desde este punto, sería 0 multiplicado por esta expresión y al signo negativo, ¿no? Pero eso es 0, ¿no? La multiplicación. Sería negativo 0 multiplicado por esto es 0. Ya lo podemos anotar, ¿no? Negativo 0, positivo 0, y así sucesivamente, ¿no? De esta manera. Negativo y continúa, ¿no? Eso entonces sería la integral. De esa manera hallamos por gato ratón o integrando sucesivamente. Un poco más entonces escribiremos. La integral quedaría como sigue. El primer término, de una vez, negativo x a la cuarta sobre 2 y a la menos 2x. El segundo término, este 4, ¿no? Podemos simplificar. Lo que nos quedaría solamente sería negativo x al cubo e a la menos 2x. Para este otro, para el tercer término, signo negativo, ¿no? Más por menos es menos. 12 entre 8. Lo dejaremos así nomás, como 12 entre 8. 12 entre 8, x al cuadrado e a la menos 2x. Y así, ¿no? Continuamos. Ya este cuarto término entonces sería el signo negativo. 24 sobre 16. X multiplicado por e a la menos 2x. Cuarto término. Y el quinto término, signo negativo, más por menos es menos. 24 sobre 32, lo dejaremos así nomás por el momento, y multiplicado por e a la menos 2x. ¿Sí? Y eso sería, ¿no? Más 0, más 0, más 0. Pero cualquier número más 0 es el mismo número, ¿no? Todo eso sumado más la constante de integración. Y eso entonces finalmente sería nuestra integral. Utilizando integración por partes sucesivas o gato ratón. Y esta entonces sería nuestra solución. Acá podríamos todavía no simplificar un poco. 2 entre 8 es algún valor. ¿Cuánto es? La mitad 4 y la mitad 6. Más todavía 3 medios, ¿no? 3 medios. Acá la mitad también podríamos sacar 12 octavos. Otra vez la mitad sacamos 4 y en acá quedaría 6, ¿no? La mitad. También serían, ¿no? 3 medios. 24 entre 16 es 3 medios. Lo mismo en 12 entre 8, ¿no? Creo.
Acá lo propio, ¿no? Podríamos sacarlo. Un poco mejor escribirlo eso. Lo dejaré nomás yo como está. No se confunda. Esa entonces sería nuestra integral. ¿Sí entendido? ¿Tienen alguna duda? Otra vez. Si derivamos toda esta función respecto a x y simplificamos lo mejor posible, lo que vamos a obtener es la función integrando, o sea, esta función. Un poco sencillo, ¿no? De aplicar esto. En casi 3 pasos lo hemos hecho. Más sencillo de lo que acá, ¿no? Lo que acá. Todos estos pasos hemos realizado para poder hallar esta integral, que es un poco más sencilla de paso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Podríamos aplicar también acá, integración por partes sucesivas, para poder hallar. Vamos a obtener la misma integral, si lo pueden verificar ustedes. Entonces, haremos más ejercicios, si no tienen preguntas. Acá está entonces otra integral. X cuadrado por el coseno de 2x. Se trata de la multiplicación de una función polinómica multiplicado por una función trigonométrica, ¿no? La función coseno. Ya, esta integral entonces hallaremos. Podemos realizarlo de nuevo, integración por partes sucesivas. Generalmente, integración por partes sucesivas se utiliza cuando alguna de las funciones es una función polinómica, porque la derivada de una función polinómica, la derivada enésima, en algún momento se va a hacer cero. Por eso. Entonces, acá no podemos decir, ¿no? Integrando por partes sucesivamente. Integrando por partes sucesivamente. En 2 columnas entonces. En la primera columna vamos a derivar sucesivamente y en la segunda columna vamos a integrar sucesivamente. En la primera columna en la que vamos a derivar sucesivamente x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en algún momento la derivada se va a hacer cero al derivar sucesivamente. Y en la segunda columna la función que vamos a integrar sucesivamente. Derivamos entonces esta función sucesivamente. X al cuadrado, su primera derivada es 2x, la segunda derivada es 2, la tercera derivada ya va a ser 0, ¿no? La cuarta derivada también 0, y así sucesivamente. Y coseno de 2x tenemos que integrar. Entonces eso, ¿no? Podríamos realizarlo aparte, coseno de a por x. Tenemos algo así, ¿no? Y la integral, bueno, esto se puede demostrar. La integral va a ser 1 sobre a multiplicado por negativo, seno de ax. Es la integral del coseno de x, donde a es una constante. Ustedes lo pueden demostrar si gustan. Se realiza un cambio de variable acá, z igual a por x. Eso sería, ¿no? Esta integral es 1 sobre a multiplicado por negativo seno de ax. Integramos entonces. La integral del coseno de 2x será 1 medio, 1 sobre 2, ¿sí? Multiplicado por negativo seno, o sea, menos 1 multiplicado por el seno de 2x, ¿no? De 2x. Esa sería entonces la primera integral del coseno. La segunda integral, la integral de esta función, menos 1 medio es una constante. Entonces será acá menos 1 medio, que es una constante, multiplicado por la integral del seno de 2x. Y la integral del seno de 2x, ¿cuál va a ser?
Poco reescribiremos esto. La integral del seno de AX. Bueno, lo haremos conmigo esto. Realizamos, ¿no?, un cambio de variable acá. Z igual a por X. Diferencial de Z es igual a la derivada de esta función respecto a X, que es A. Eso multiplicado por el diferencial de X. La integral entonces se convertiría en el seno de Z, ¿no? Seno de Z, diferencial de Z, ¿no? Bueno, perdón. Este A no está multiplicado al diferencial de X. ¿Qué es lo que realizamos acá? Multiplicamos por A y dividimos entre A y no afectamos en nada. Pero A multiplicado por el diferencial de X, eso es el diferencial de Z. Entonces ese cambio de variable aplicamos. Y esta integral ya es más sencilla, ¿no?, de poder hallar. La integral es... me he equivocado, ¿no? La integral es menos... Bueno, acá me olvida el 1 sobre A. La integral del seno de Z es coseno negativo, ¿no? Negativo coseno de Z. Porque si derivamos esa función, la derivada del coseno de Z es negativo seno de Z, ¿no? Pero con este negativo se va a hacer positivo. ¿Sí? Entonces, acá, no podemos decir la integral del seno de AX, diferencial de X, utilizando ese cambio de variable. Nuestro cambio de variable era Z igual a por X, ¿no? Esa integral va a ser negativo 1 sobre A multiplicado por el coseno de A por X, ¿no? Coseno de Z, pero Z es A por X. Esa integral. Esta parte no es un cálculo auxiliar. Ya, acá me equivoqué en algo. Este es positivo, es de hecho. Porque si derivamos solamente esta función, la derivada del seno es coseno positivo, ¿no? Si derivamos toda esta expresión, o sea, 1 sobre A por el seno de AX, si esa función derivamos, su derivada va a ser 1 sobre A se mantiene constante, función, ¿no?, multiplicado por la derivada del seno de AX, pero la derivada del seno AX es positivo coseno, ¿no? Coseno de AX. Por la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de AX, ¿no? Y la derivada de AX es A. Este A con este A, entonces simplificamos, ¿no? Lo que nos va a quedar solamente va a ser el coseno de AX. Entonces, esta función es la integral indefinida, ¿no?, de esta función. Entonces, ahí me había equivocado, ¿no? El signo ahí era positivo. Esta parte entonces positivo. La integral del coseno de 2x es 1 sobre A, un medio multiplicado por el seno de 2x, ¿no? Y si me equivoqué. Bueno, disculpar. Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a integrar esta función respecto a x. Entonces, la integral será ese un medio que es una constante y podría salir fuera del símbolo de integración, ¿no? Multiplicado por la integral del seno de 2x, pero la integral de acá, ¿no?, va a ser negativo 1 sobre A multiplicado por el coseno. Lo reescribiré como con otro color. Negativo 1 sobre 2, ¿no? El valor de A para este caso es 2. Eso multiplicado por el coseno de 2x, ¿no? Esa entonces sería la segunda integral.
función. Acá entonces, menos 1 sobre 4 sería, ¿no? Esta constante. Hallaremos la tercera integral. Esta más. Será entonces en el numerador 1 y en el denominador 4, ¿no? La constante multiplicado por la integral de esta función. La integral del coseno de 2x es esta utilizamos entonces, ¿no? La integral es 1 sobre a, pero a vale 2, multiplicado por el seno de ax. Los integrales, ¿no? Ya, hasta ahí. Un poco lo recorreré esto acá. Ah, sí. ¿Por qué solamente está ahí? Porque al final, ¿no? Los términos de las integrales van a ser la multiplicación en diagonal, ¿no? Solamente hasta acá. 2 multiplicado por esta expresión. Y el otro término sería, ¿no? 0 multiplicado por la integral de esta función. Lo propio, ¿no? 0 multiplicado por la integral. Eso sería entonces. Luego, desde la primera fila, desde que hemos comenzado a derivar y a integrar sucesivamente, marcamos siempre con signo más la primera fila y luego intercambiamos. Menos, más, menos sería acá. Entonces, acá lo separaré con una línea para que no haya confusión. Y la integral quedaría como sigue. Sería la multiplicación en diagonal. El primer término sería la multiplicación de estos dos y el signo positivo. Sería entonces positivo x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Multiplicado por el seno de 2x. La multiplicación de esos dos. El segundo término sería la multiplicación de 2x por esto, por esta expresión. Signo negativo. Entonces acá será negativo. Ya, lo escribiremos un poco mejor. 2x por el, bueno, que no reescribiremos, sería la multiplicación de estos dos. Signo negativo. 2x multiplicado por 1, multiplicado por menos 1, multiplicado por el coseno de 2x en el numerador. O sea, negativo 2x por el coseno de 2x, ¿no? Eso en el numerador. Y en el denominador, 2 multiplicado por 2, ¿no? O sea, 4. La multiplicación de estos dos. El signo está acá, ¿no? Ese entonces sería el segundo término. El tercer término sería la multiplicación de estos dos. Y el signo sería positivo. Acá, más signo positivo. La multiplicación de 2 por toda esa expresión. Numerador entonces, 2 por menos 1 por 1 por el seno de 2x. Numerador sería negativo 2 por el seno de 2x. Y en el denominador sería la multiplicación de 4 por 2, ¿no? Y 4 por 2 es 8. Y acá, ¿no? Luego el próximo término sería la multiplicación de 0 por la integral, ¿no? La integral de esta función. Pero la multiplicación va a ser 0. Y lo mismo va a ocurrir, ¿no? Para los demás términos, para los otros términos, más 0 y así, ¿no? Entonces, finalmente, la integral quedaría como sigue. Como x al cuadrado sobre 2, signo positivo, multiplicado por el seno de 2x. Y acá un poco reescribimos, menos por menos es más. 2 entre 4 es un medio de x por el coseno de 2x.
Acá reescribimos, sería positivo, bueno, perdón, más por menos es menos, 2 entre 8 es un cuarto, multiplicado por el seno de 2x. Y todo eso sumado más la constante de integración, siempre, siempre más sumado la constante de integración. Es una familia de curvas, ¿no? Y esta entonces finalmente sería nuestra solución. Si derivamos toda esa expresión respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión, x cuadrado coseno de 2x. De ese entonces se trataría este método, integración por partes sucesivas. Ya un poco más practicaremos, ¿no? ¿Cuántas falta? Ya. A ver, rápidamente haremos. Integral de la secante cubo de x. Ya. Entonces acá lo normal nomás haremos. Integración por partes. Que ya no es una multiplicación de un polinomio por otra función. Solamente es la secante cubo de x. Esta integral es un poco particular. Van a ver por qué ahorita. Entonces, esa parte, ¿no? Lo podemos reescribir de esta manera, como secante de x multiplicado por secante cuadrado de x, diferencial de x, ¿no? Esta integral. Por las propiedades de números reales, ¿no? Podemos reescribirlo. Ahora, si decimos que esta parte sea nuestra variable u y todo lo demás sea el diferencial de b, el diferencial de b a la función más fácil de integrar. La integral de la secante cuadrado de x es tangente, ¿no? Tangente de x. Por eso lo he elegido. Entonces, integrando por partes, sería lo siguiente, ¿no? La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestido de uniforme. Entonces, u es igual a secante de x, diferencial de b es igual a secante cuadrado de x, diferencial de x. Obtenemos el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. La derivada es secante de x por tangente de x, ¿no? Por la tangente de x. La derivada multiplicado por el diferencial de x. Y el diferencial de b, con esa ecuación, integramos miembro a miembro para obtener a b. B entonces va a ser igual a la integral de la secante cuadrada de x, pero esa integral es igual a la tangente de x, ¿no? Si derivamos la tangente de x, la función va a ser secante cuadrada de x, ¿no? Derivarlo. Integrando entonces por partes sucesivamente, bueno, perdón, integrando por partes nomás, la integral quedaría como sigue. Va a ser igual a, esta integral va a ser igual a una vaca, la multiplicación de estos dos, secante de x por tangente de x, menos la integral, vestida de uniforme. O sea, tangente de x multiplicado por secante de x por tangente de x, diferencial de x. Esta integral tendría que ser un poco más sencilla de resolver para poder aplicar integración por partes. Un poco reescribiremos entonces secante de x multiplicado por la tangente de x menos la integral de acá entonces, ¿no? Secante de x reescribiremos eso como secante de x multiplicado por tangente de x por tangente de x, eso es tangente cuadrado de x, ¿no? Diferencial de x. Un poco más reescribiremos. Utilizamos una identidad trigonométrica entonces. Nosotros acá no podemos decir identidades trigonométricas. Les he pasado también un formulario de estas identidades por si lo quieren ver, para que practiquen un poco, ¿no? Identidades trigonométricas. Entonces, sabemos que el seno cuadrado de x, la identidad más conocida, ¿no? El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x siempre va a ser igual a 1, ¿no? La identidad más conocida. A esta ecuación
Dividimos miembro a miembro respecto a 1 sobre coseno cuadrado de x. O multiplicamos por esta expresión miembro a miembro. En el lado izquierdo lo distribuimos. Esto multiplicado por el seno cuadrado de x. Eso va a ser, ¿no? Tangente cuadrado de x. Al distribuirlo, ¿no? En el lado izquierdo. Y distribuimos de nuevo. Esa expresión multiplicado por el coseno cuadrado de x, eso va a ser igual a 1, ¿no? Tangente cuadrado de x más 1, entonces sería. Eso en el lado izquierdo. Y en el lado derecho será la multiplicación de 1 multiplicado por esta expresión, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces eso va a ser la misma expresión, pero 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Lo podemos reescribir como la secante cuadrado de x. Acá entonces tenemos otra identidad trigonométrica. Tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado de x. Entonces, identidades, ¿no? Acá tenemos la tangente cuadrado de x. Despejamos de acá de esta ecuación a la tangente cuadrado de x. La tangente cuadrado de x entonces va a ser igual a la secante cuadrado de x menos 1. Esta identidad trigonométrica entonces es la que vamos a utilizar. Identidad trigonométrica es la que vamos a utilizar. La integral entonces va a quedar como sigue. La integral es secante de x multiplicado por la tangente de x. Esta parte, ¿no? Menos la integral de la secante de x multiplicado por la tangente cuadrado de x. Pero la tangente cuadrado de x por esta identidad trigonométrica es secante cuadrado menos 1. Eso multiplicado por la secante cuadrado de x menos 1. Eso diferencial de x. Distribuimos acá. Nos va a quedar lo siguiente. La integral va a ser igual a secante de x por tangente de x, que se mantiene, menos la integral de secante cubo de x sería, ¿no? Secante cubo de x. Al distribuir. Menos la secante de x. Diferencial de x, ¿no? Esta integral entonces tenemos que hallar. Un poco reescribiremos más. La integral como secante de x, tangente de x. Menos. Propiedad de linealidad de la integral. Tenemos acá la resta de dos funciones, ¿no? Entonces será la primera integral, secante cubo de x, diferencial de x, menos la integral de la segunda función, secante de x, diferencial de x, ¿no? Propiedad de linealidad en la integral. Pero fíjense acá, algo interesante ha pasado. Al integrar por partes, hemos obtenido la misma integral, la que queríamos hallar al principio, ¿no? En un principio. Toda esa parte es nuestra integral y. Toda esta parte es nuestra integral y. Entonces lo reescribiremos de esta manera. Secante de x multiplicado por la tangente de x que se mantiene. Ese signo negativo lo distribuiremos. Acá y acá. Entonces sería menos la integral que queremos hallar, ¿no? O la integral y. Y menos con menos va a ser positivo, ¿no? Acá. Más la integral de la secante de x, que ya podemos hallarlo, ¿no? Esto por tablas. Entonces acá tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es sí. Podemos despejar ahí. Este menos sí al otro miembro con signo positivo. Sería entonces 2 veces sí, ¿no? Al mandarlo al otro miembro con signo positivo. Igual a secante de x por tangente de x. Más esta integral al otro miembro con signo positivo. Y esta integral
La integral de la secante de x, eso lo podemos... Esto un poco más abajo lo llevaré. Ahí. Entonces acá, de esta ecuación podemos despejar a la incógnita, ¿no? A la incógnita y, a la integral que queremos hallar. La integral entonces va a ser igual a, dividimos miembro a miembro entre 2, lo que nos quedaría sería un medio, ¿no? Un medio por secante de x multiplicado por la tangente de x más un medio, ¿no? Distribuyéndolo, logaritmo natural de secante de x más la tangente de x. Eso entonces sería nuestra integral. Y eso más la constante de integración. Siempre, ¿no? Siempre, no se olviden la constante de integración. Y esa entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Cuando esto pasa, se le dice que la integral es una integral circular, porque ha vuelto a aparecer la misma integral, la integral por partes. Se ha vuelto una integral circular. Simplemente se despeja, ¿no? De ahí a la incógnita y, como lo hemos hecho. ¿Ya tienen alguna duda hasta acá? Si no, a ver si alcanzamos a uno más, un ejercicio más. ¿Tienen alguna duda? Entonces, cuando esto pasa, cuando vuelve a surgir la integral, se la dice que la integral es una integral circular. Es una integral circular. ¿Dudas, preguntas? Continuaremos entonces con uno más, un ejercicio más. Esto les voy a enviar resuelto ya. Este ejercicio es sencillo nomás. Se trata de descomponerlo de esta manera. Integral. Este en el numerador, ¿no? Ese x al cuadrado lo podemos expresar como x multiplicado por x. Y acá está la idea, ¿no? Y eso solamente surge de practicar. Si nosotros escogemos esto como u y a todo lo demás como el diferencial de b, ahí está la clave. Y luego es integrar por partes, Tomás. La integral que resulte va a ser una integral muy sencilla. Les voy a mandar ya resuelto este ejercicio, ¿ya? Es sencillo nomás. Este es el problema. Este también es otra integral circular al integrar por partes. Intentaremos realizar esta integral más, ¿ya? Creo que en sus exámenes del docente les dan la misma integral, solamente que con valores ya. O sea, este A igual a -5, digamos, y este B igual a 2 positivo, con valores ya. Nosotros lo vamos a hacer un poco más general. A una constante y B otra constante. Entonces, decimos acá, integrando por partes. Eh, elegimos a U como E a la AX, al diferencial de B como bueno, perdón, como el seno de BX. ¿Cómo me apuraré, por favor? Ya, un poco rápido lo voy a hacer ya. Esta parte entonces es el U y lo demás es el diferencial de B. Un poco rápido lo voy a hacer. Obtenemos el diferencial de U. Va a ser igual a la derivada de esta función. La derivada directamente lo voy a anotar como A por E a la AX diferencial de X. Y V. V lo obtenemos integrando esta expresión. Un poco rápido lo voy a hacer.
La integral es 1 sobre b multiplicado por menos coseno de b. Menos 1 por el coseno de bx. Si derivamos esta función respecto a x, lo que vamos a obtener es el seno de bx. Ya, luego integramos por partes. A ver un momentito. La derivada del coseno es menos seno. Con este menos se va a hacer positivo. Está bien. Integramos por partes luego. La integral va a quedar como sigue. Una vaca, o sea, e a la ax multiplicado por menos 1 por el coseno de bx. Una vaca, todo sobre b. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Menos 1 por el coseno de bx sobre b. Menos la integral vestida de uniforme. De u es a por e a la x. Diferencial de x. Poco entonces esta integral reescribiremos. La integral quedaría como e a la ax negativo, ¿no? Negativo e a la ax coseno de bx. Ese negativo lo reescribiremos como menos 1 nomás. Todo sobre b. Signo negativo. Con este menos, pero va a ser positivo, ¿no? Positivo. ¿Qué más? Las constantes. A y b son constantes. Será entonces, esos dos constantes pueden salir fuera del símbolo de integración. A sobre b multiplicado por la integral de, un poco reescribiremos eso, e a la ax multiplicado por el coseno de bx. Diferencial de x, ¿no? Toda esta parte la reescribimos de esta manera. Ya, ahora acá. Otra vez integramos por partes, que este sea nuestro u y que lo demás sea el diferencial de b. Integramos de nuevo por partes. Entonces, u va a ser igual a e a la ax y el diferencial de b va a ser igual al coseno de bx. Diferencial de x. Diferencial de u entonces va a ser igual a la derivada de esa función, la derivada de e a la x, que es a por e a la ax, ¿no? Esa es la derivada, eso multiplicado por el diferencial de x. Y b obtenemos integrando esa ecuación, ¿no? La integral del coseno de bx, la integral es 1 sobre b multiplicado por el seno de bx. Si derivamos esa función, la derivada del seno es positivo coseno de bx, ¿no? Multiplicado por b. Con este b se va a simplificar. Vamos a obtener esto, ¿no? Coseno de bx. Integramos por partes luego una vaca menos la integral vestido de uniforme. La integral quedaría como sigue. Ya, menos 1. Esta parte se mantiene, ¿no? E a la ax coseno de bx sobre b. Esa parte se mantiene. A sobre b también se mantiene, ¿no? Positivo a sobre b. Y eso multiplicado por la integral. La integral por partes que lo hemos hallado va a ser la que sigue. Una vaca, o sea, e a la ax multiplicado por el seno de bx sobre b, ¿no? Una vaca menos la integral vestido de uniforme. Seno de bx sobre b de uniforme. A por e a la ax diferencial de x, ¿no? Integración por partes. Acá tenemos entonces, a ver, un poco reescribiremos toda esa parte.
La integral quedaría como, esa parte se mantiene como negativo e a la ax coseno de bx, todo sobre b. Sus nombres, por favor, pueden estar ingresándomelo en el chat para considerarles como asistencia. Más a sobre b multiplicado por, ya, ¿qué es lo que realizaríamos acá? Distribuiremos, ya, este a sobre b, lo distribuiremos acá y acá. Entonces quedaría como a sobre b multiplicado por e a la ax por el seno de bx, ¿no? Todo sobre b sería, todo sobre b, ¿no? Pero este b con este b podemos reescribirlo, ¿no? Como b al cuadrado. Así de esta manera. Será entonces a multiplicado por b cuadrado por e a la ax por el seno de bx. Menos a sobre b. La multiplicación, ¿no? El signo primero, a sobre b. Este a sobre b es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Será entonces a sobre b multiplicado por a sobre b, ¿no? Y eso lo podemos reescribir como a cuadrado sobre b al cuadrado, multiplicado por la integral de e a la ax, lo reescribiremos de esta manera, por el seno de bx, diferencial de x. ¿Sí? A sobre b multiplicado por esto es a cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? Fíjense entonces acá ha surgido la misma integral de la que queríamos hallar, la integral de e a la x seno de bx, esta misma integral. Toda esa parte, pero es y, ¿no? Nuestra integral y. La integral entonces quedaría como, un poco reescribiremos mejor estos dos términos de acá. Reescribiremos como a sobre b al cuadrado multiplicado por e a la ax seno de bx. Y menos toda esa expresión, ¿no? E a la ax por el coseno de bx. Todo sobre b. Y menos a cuadrado sobre b al cuadrado, esta parte. Eso multiplicado por nuestra integral, ¿no? Nuestra integral. Y otra vez la integral se ha vuelto una integral circular. Entonces realizamos lo mismo. Esta parte al otro miembro con signo cambiado. Y luego despejamos a la integral, ¿no? A la integral y. Entonces acá será y más a cuadrado sobre b al cuadrado, ¿no? Multiplicado por i. Eso es igual a, acá, denominador son distintos, ¿no? Mínimo común denominador. Un poco reescribiremos. O si no, lo podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos por b en el numerador y dividimos entre b en el denominador, ya sería b al cuadrado, ¿no? Al final, lo que nos va a quedar es 1 sobre b nomás. O solamente b en el denominador, ¿no? Simplificar los dos. No estamos afectando en nada. Pero ahora ambos términos tienen mismo denominador. Mismo denominador, numeradores se suman. Lo que nos quedaría sería a multiplicado por e a la ax por el seno de bx menos b por e a la ax por el coseno de bx. Y todo sobre b al cuadrado, ¿no? Mismo denominador, numeradores se suman. Un poco reescribiéndolo entonces esa ecuación. Ya, esta parte de la derecha, podríamos reescribirlo como b cuadrado y más a cuadrado y, ¿no? Todo sobre b al cuadrado.
es igual a toda esa expresión del lado derecho. Podríamos reescribirlo, ¿no? Todavía aún más. Estos dos términos, mismo factor e a la ax. Lo que nos queda es a por el seno de bx, ¿no? Menos b por el coseno de bx. Y en el denominador nos queda b al cuadrado. Acá entonces de esta ecuación b cuadrado podemos simplificar, ¿no? Y acá en el numerador factorizamos a i. Lo que nos quedaría sería a cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Escribiéndolo. Eso multiplicado por i. Eso en el numerador. Eso es igual a e a la ax multiplicado por a seno de bx menos b por el coseno de bx. De esta ecuación entonces despejamos a i. Y entonces será finalmente e a la ax multiplicado por a seno de bx menos b por el coseno de bx. Esa entonces sería la integral. Todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Esta integral es una integral muy importante. Lo van a utilizar un poco más adelante en otras materias quizá. Es muy importante. Y acá está su deducción. La integral de e a la x por el seno de bx, ¿no? Diferencial de x. Va a ser e a la ax multiplicado por a seno de bx menos b por el coseno de bx. Todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Esa integral la van a utilizar. Otra integral que también van a utilizarla es e a la ax multiplicado por el coseno de bx. La integral ustedes lo pueden demostrar. Eso va a ser igual a e a la ax multiplicado por a coseno de bx más b seno de bx. Es otra integral también importante que lo van a utilizar. A cuadrado más b al cuadrado. Ambas integrales. El primero lo hemos demostrado, el segundo es la cosa. A ver si lo demuestro en el segundo. Es lo mismo, similar a lo que hemos hecho. Esta entonces sería nuestra solución. Hasta acá entonces, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuándo es su examen? Pues, ¿ya les dijo algo de eso el docente? No, aún no dijo nada de examen auxiliar. Ya, vamos a seguir practicando. 3 métodos entonces por el momento hemos visto. Descomposición. ¿Qué más? Sustitución e integración por partes. 3 métodos. Fracciones parciales nos falta. Y después voy a intentar hacer de una vez integración definida, integrales definidas y aplicaciones. Ya. ¿Qué más? Eso sería todo. Nos veríamos la próxima semana. Sus nombres en el chat. No se olviden. Ya, compañeros, entonces nos vemos la próxima semana. Su práctica la voy a subir ya. Su fin de semana, por favor.